Hola chales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2025 y como leéis en el título hoy vamos a iniciar una nueva serie que va a consistir en probar las etapas de alta montaña de esta edición del Tour de Francia. Una vez dicho esto y antes de empezar el vídeo me gustaría recomendaros el vídeo que subí hace unos días, que básicamente era para comprobar cómo se comportaba el gameplay de montaña en el Pro Cycling Manager 25 con Tadej Pogačar. Una vez dicho esto pues os voy a decir más o menos cómo va a ser esta serie. Básicamente vamos a probar las etapas de alta montaña de esta edición del Tour de Francia, que empezará más o menos dentro de un mes, y la vamos a ir probando con diferentes corredores. Por ejemplo, hoy el primer afortunado va a ser el señor Richard Carapaz y hoy toca una cronoescalada, va a ser en la máxima dificultad y bueno, ya veis que aquí está básicamente el trazado de esta edición del Tour de Francia, que ya sabéis que bueno, por ejemplo, si queréis que pruebe esta etapa pues también sería bastante interesante, que bueno, ya veis que hay muchísimos puertos puntuables. Es verdad que ninguno de gran entidad, pero ya veis pues que hay como unos 10 puertos puntuables del día. No empezamos por la etapa de Otakam porque básicamente esta etapa ya la hicimos cuando probamos cómo se comportaba el gameplay de montaña de este juego con Jonas Vingegaard, así que vamos a pasar precisamente ya a la cronoescalada de Periagudo, que como digo el protagonista va a ser Richard Carapaz, que como sabéis el corredor ecuatoriano pues ha sido uno de los principales animadores en esta edición del Giro de Italia. Ya sabéis que el corredor ecuatoriano quedó tercero, ganó una etapa, quedó tercero en la clasificación general por detrás de Simon Yates y de Isaac del Toro. Vamos a poner a Carapaz, os voy a dejar al comentarista. Bueno, ya ha acabado el comentarista. Otra cosa que os quería comentar, ya sabéis que, bueno, os he dicho que vamos a probar todas las etapas de alta montaña. También me gustaría que me comentarais quién queréis que sean los corredores protagonistas, porque hoy he pensado en Richard Carapaz, pero el próximo día podría ser Egan Bernal, Isaac del Toro, cosas así. Así que si me podéis dejar sugerencias por los comentarios, pues os lo agradecería bastante. Una vez dicho esto, pues ya veis que la crono pues es bastante, en cuanto a longitud, pequeña, porque son 10 kilómetros. Ya veis que del inicio al primer punto intermedio pues es bastante plano, lo único que del primer punto intermedio al final y el segundo punto intermedio pues básicamente se encuentra la subida de Periagudo. Una vez dicho esto, pues vamos a ver cómo se encuentra de forma nuestro querido amigo Richard Carapaz, que ya veis que está muy bien con 1,8. Ya veis que de montaña tiene un 80, es verdad que en contrarreloj no tiene muy bueno, pero vamos a confiar que al ser una cronoescalada pues imponga eso bastante. Es cierto que el corredor de Education First pues en la primera zona Richard Carapaz no va a sacar mucha ventaja porque evidentemente es en el terreno que menos se defiende, pero a partir de ahí en la subida de Periagudo Richard Carapaz se debería defender muy bien. Una vez dicho esto, en esta primera parte que es plana pues vamos a ir bastante más tranquilos de lo normal. Ya veis que nos marcan un tiempo objetivo de 5 minutos 24. En esta primera parte pues vamos a ir guardando un poco, aunque ahora hay un repecho que lo veo ahí al fondo en la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Ya veis que de momento voy gestionando porque a partir del primer punto intermedio empieza la subida Periagudo. Como digo, si me podéis dejar los protagonistas para los próximos vídeos pues os lo agradezco bastante. Una vez dicho esto, veo después del repecho que acabamos de subir, disculpar por la trabada, hay un descenso, por favor no quiero cagarla como dice en el vídeo de Jonas Vingegaard. Vale, aquí lo hacemos bastante bien. De momento quedan unos kilómetros para llegar a la primera zona cronometrada, que vamos a ver que nos ha marcado un tiempo objetivo en el videojuego de 5 minutos 24 segundos. De momento pues ya veis que vamos guardando bastantes fuerzas, queda un kilómetro para llegar a la zona del primer punto cronometrado, pero ya empezamos la subida al Periagudo. Ya veis que es a la ascensión al altipuerto, 8,3 kilómetros al 7,7%, y ya sí que empieza una subida un pelín más pronunciada. Ahí al fondo veo la pancarta de que se supone que es donde está situado el primer punto intermedio. Ya veis que no vamos en el tiempo objetivo, pero evidentemente donde tenemos que reventar nosotros la carrera con Richard Carapaz es a partir de aquí. Vamos en la posición 89, evidentemente esta crono todavía no la ha hecho, así que se nota bastante, pero bueno, ya veis que empezamos en una zona del 9%. Me gustaría la verdad que me pusieran la altimetría del puerto de Periagudo, porque eso molaría bastante, pero bueno, estamos en una zona del 7%, del 8%, al 25 km por hora. No podemos poner evidentemente la posición aerodinámica, bueno, la postura
factura de crono con la cabra básicamente porque estamos en una pendiente superior al 9%, aunque ahora relaja bastante. La verdad es que me ganaría muchísimo más si estuviera puesto y se pudiera poner la altimetría del puerto. Lo estoy intentando pero no puedo. Vamos a ver, el tiempo objetivo es 15 minutos 52 segundos. Ya veis que pues en el segundo punto cronometrado Lenny Martínez acaba de colocar cuarto, que como sabéis en la etapa de ayer del criterio donde Dauphiné pues ganó, que también otra cosa, aprovechando que estoy con el Education First, en este caso con Richard Carapaz, decir que este equipo acaba de ganar una etapa en la segunda etapa del Tour de Suiza con Vincenzo Albanese. Una vez dicho esto, pues nos encontramos la pancarta de lo que quedan 5 kilómetros para finalizar la jornada. No sé dónde está situado el segundo punto intermedio, pero ya veis que la subida pues está siendo totalmente al límite. Vamos a acelerar un poquito más, vamos a reventar la carrera. Evidentemente esa primera parte nos va a pasar factura, pero suponiendo que tengo a Richard Carapaz, bueno, suponiendo no, teniendo a Richard Carapaz, donde el corredor ecuatoriano debería sacar bastante diferencia, pues es en este momento donde nos encontramos. La subida de un corredor por ahí atrás que me ha parecido ver que es del Astana. Vamos a ver a cuán... Vale, estamos a 1 kilómetro del punto intermedio. Vamos a volver a acelerar, no podemos. Parece que aquí hay una zona del descansito. Cuidado que podemos hacer el tiempo intermedio bueno. Vamos a estar bastante más cerca que en la parte anterior. Ya veis que estoy gestionando bastante las fuerzas. Vamos a apretar otra vez, quedan 20 segundos. Veo la pancarta ahí al fondo, no sé por dónde llevaremos de tiempo. De momento en el primer punto intermedio nos hemos colocado en la posición 89. Vamos a ver qué hacemos en esta segunda parte. Pues en el puesto 36 evidentemente pues hemos mejorado bastante, pero podríamos tirar en la primera zona todavía más fuerte. Ya veo que me debería haber reservado más las fuerzas. Vamos a ver cómo acabamos los últimos 2 kilómetros de ascensión al puerto de Periaguz. Todavía creo que queda una parte dura porque ya veis, bueno, ya estamos en una parte donde se sube al 11%. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya ahora sí que sí estamos yendo más fuerte porque digo, estamos en un tiempo de 15 minutos. Todavía el tiempo objetivo es 22 minutos, por lo que esta última parte debe ser bastante dura. Veo ahí la pancarta del último kilómetro. La verdad es que, claro, si fuera en un plano pues estaría bastante cerca de llegar ya a la línea de meta, pero ya veo que se sigue subiendo. Por ahí veo la zona del podium y todavía queda la parte más dura. Por cierto, Mikel Landa se ha colocado cuarto, que perdonar que todavía los corredores del Soudal Quick Step, salvo el señor Renko Benepol, no les he puesto bien en el nombre, y ya veo que la última parte, esta recta final, pues es la parte más dura de la subida. Aquí es donde me debería haber guardado la barra roja, porque ya veis que es una subida brutal por encima del 17%. Ya veis que al 17,7 me ha parecido ver, pero aquí se vuelve a endurecer las rampas. Vamos a ver en qué posición hemos acabado y estoy pensando si vuelvo a repetir esta crono. Vamos a ver, si he hecho mucho el ridículo, la vuelvo a hacer. Evidentemente Richard Carapaz no es un súper especialista de crono, pero al ser una crono escalada pues lo debería hacer bastante bien. Es un corredor del UAE, así que me imagino que la habrá ganado todo el Pogacar, que podría ser un resultado bastante realista. Ahí vemos al corredor esloveno. También os digo que mucho mejor, a ver, la primera parte sí, porque es donde podría haber apretado. Pues mirad, he quedado en el puesto 64. Pues vamos a, si me lo permitís, vamos a intentarla volver a hacer. Vale, aquí no se puede. Vale, pues vamos a repetirla una última vez. Evidentemente si lo hago otra vez mal pues nos quedamos con eso, pero ya sabiendo esto pues ya sé que en la primera parte de la jornada puedo apretar un poquito más. Esto ya me ha pasado con Renko Benepol y mira que Renko Benepol es un súper especialista en este tipo de disciplina. Disculpar, así que bueno, vamos a volverlo a repetir, pero esta vez en la primera parte vamos a apretar más. Es verdad que seguimos teniendo un muy buen día con Richard Carapaz, pero no tanto como la primera vez. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar hacer un buen... Mira, un top 15 es lo que pido. Es que me he fijado que no he sido ni el mejor corredor de Education First que ha hecho la crono, Vaya locura. Bueno, yo creo que aquí vamos a apretar más de primera. Vamos a sprintar aquí. Y ya veis que voy apretando un poquito desde el principio. Bueno, vamos a guardar un poquito más la ropa. Voy apretando incluso más que antes, pero vale, ahí yo creo que voy 2 o 3 niveles más que la vez anterior. Esta vez que pica para arriba en el repecho, vamos a lanzar la bicicleta, ya que en el descenso podemos recuperar las fuerzas. Ahí ponemos posición aerodinámica de descenso. Ahí está, hemos perdido bastante velocidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Vale, ahora que me sé las curvas puedo hacer este tipo de cosas.
Ya vamos a llegar a la pancarta de que queda 1 kilómetro para la primera zona, el primer punto intermedio. Ahora yo creo que lo he hecho bastante mejor que anteriormente, tampoco era muy difícil, aunque hay que tener en cuenta que ya empieza aquí la subida. Todavía de momento no es muy pronunciada, pero a ver qué podemos hacer. Por cierto, cuarto se ha colocado en el primer punto intermedio David Gaudu, el corredor francés. Yo creo que vamos a hacerlo un pelín mejor que antes, pero tampoco una locura. Ya veis que antes en la primera zona he llegado como en el puesto 89. Ahora debería estar un pelín mejor. Ahí está, en el puesto 56. Pero evidentemente si aquí lo hago peor que antes, no voy a volverlo a repetir. Y ya veo que en la parte final, cuando se sube el antipuerto, pues ahí es donde tengo que poner todo el gas con Richard Carapaz. Una vez dicho esto, ya veis que estoy imponiendo un gran ritmo. Veo un corredor que viene por detrás. No sé si será un corredor de la Astana porque no me puedo fijar muy bien. Ya veis que vamos a un ritmo bastante fuerte. Vamos a poner un pelín más de ritmo, pero claro, todavía no quiero gastar la barra roja porque yo, como digo, donde la quiero usar es en la parte final, que es donde puedo marcar más las diferencias con Don Richard Carapaz. Vale, quedan todavía 5 kilómetros. Veo la pancarta ahí todavía por delante. Vamos a ver, tenemos el tiempo objetivo de 16 minutos, creo que es un poquito inferior al segundo punto intermedio que nos han marcado antes cuando le hemos hecho la crono por primera vez. A ver, se supone que tenemos el día un pelín peor, unas décimas, así que se debería notar algo, pero como digo, si lo volvemos a hacer más, o sea, si lo vuelvo a hacer mal, disculpar, no lo voy a volver a hacer, pero a ver, evidentemente a Richard Carapaz con el stat de montaña que tiene, lo deberíamos hacer muchísimo mejor con él. Yo espero que por lo menos aquí ahora nos metamos en un top 20, si antes en el primer punto intermedio estaba en el puesto 89 y en la parte floja de Richard Carapaz, ahora espero que con esta ascensión tan fuerte que estoy haciendo ahora, por lo menos esté en un top 30, un top 30 en este segundo punto intermedio. Perdonad que no sé hablar. Vale, quedan 4 kilómetros. En el segundo punto intermedio Mikel Landa se ha colocado segundo por detrás de Simon Yates. Ahí es más o menos donde querría estar yo con el señor Richard Carapaz, y yo creo que es donde debería estar bastante fácil, porque más o menos Richard Carapaz y Mikel Landa escalan bastante parecido y en crono deberían ir bastante similar. Que como digo, esto es una crono escalada, evidentemente, porque ya veis que los primeros kilómetros, los primeros 2 kilómetros, sí que es verdad que son planos, pero todo lo demás es en subida pura y encima muy dura, como estáis pudiendo observar. Vale, esta parte es donde donde está el descansito, por así decirlo. Y ya veis que en el puesto 29, más o menos donde había dicho, yo creo que si hago esto bien, estos 2 últimos kilómetros y medio, en la parte del descansito es donde está situado el segundo sprint intermedio, bueno, el segundo punto de control. Vamos a volver a apretar. Aquí nos encontramos una rampa por encima del 10%, pero donde quiera apretar yo, pues evidentemente es donde hemos visto antes que está el antiplano. Vale, seguimos subiendo fuerte. Aquí hay una rampa por encima del 10%. Bueno, realmente llevamos un rato por encima de los 2 dígitos. Vale. Yo juraría que vamos un pelín mejor que anteriormente. Mikel Landa, que se coloca primero la línea de meta de manera provisional. Segundo Carlos Rodríguez, tercero Simon Yates, cuarto Sivakov, quinto Adam Yates. Vamos a ver que queda 1 kilómetro, bueno, todavía menos. Aquí hay un pequeño, bueno, aquí sigue picando un poco para arriba, pero ya hemos visto que la zona intensa pues es el final. Ya veo que sin querer me he gastado la mayoría de la barra roja, pero aún así yo creo que todavía lo podemos hacer bien. Ya veis que los últimos 400 metros pues son increíbles, y aquí es donde vamos a empezar a acelerar con Richard Carapaz con la barra roja. Aquí evidentemente espero un resultado bastante mejor. Evidentemente no voy a ganar, pero si podemos estar entre los 15 primeros, muchísimo mejor. No sé quién es el corredor que acaba de acabar. Ese sí que he visto que era un corredor de Ineos claramente, que supongo, bueno, no, Carlos Rodríguez no era, porque creo que ya el corredor español lo había hecho. Vuelve a ganar Tadej Pogačar, que no hace falta que lo veamos otra vez porque 100% es él. Ahí está. Vamos a ver en qué posición hemos quedado, pero evidentemente ya no lo vamos a repetir. Pues mira, hemos quedado en el puesto 39, así que al final hemos empeorado un poquito. Así que bueno, aún así, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like si ha sido así, sin un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.